Hola, muy buenos días. Qué alegría volvernos a encontrar, volvernos a saludar aquí en esta mañana de sábado a través de Conexión Ama Más. Vamos a esperar que la gente empiece a conectarse, quienes empiecen a compartir con otras personas este vivo que de septiembre. ¿Cómo nos encontramos? ¿Dónde están? ¿Desde dónde se están conectando? Cuéntenos, por favor, cómo amanecen hoy, desde dónde amanecen hoy y cómo están. Nos encanta saludarles. Tuvimos unos problemitas técnicos para iniciar, pero ya estamos aquí en nuestra conexión, como siempre, cada sábado. Felices de encontrarnos y voy a saludar por aquí a mi amiga Andrea. Buenos días, ¿cómo estás? Jennifer, muy buenos días. Feliz de estar este nuevo sábado aquí en Conexión a Mamás. Como tú decías, ya es sábado 6 de septiembre y esta agenda sigue corriendo, se sigue moviendo. Y estamos invitando a todas las personas que por favor se conecten con nosotros lentamente. Ya comenzamos a mandar los mensajitos por el grupo de WhatsApp de Conexión a Mamás para que nos empiecen a acompañar en este sábado maravilloso. En Medellín amanece haciendo frito, más bien haciendo frío, anoche fue también una noche más bien fría, pero nos gustaría saber cómo amanecimos en otros lugares de Colombia y del mundo, porque nos siguen en todas partes, cómo amanecimos en México, cómo estamos en los otros países y si nos escuchan y nos ven y nos puedan acompañar en el programa que tenemos preparado para hoy. Así es, así es. Cuéntenos, por favor, ahí a través del chat, ¿desde dónde estamos conectándonos hoy? ¿Cómo amaneció el clima por allá donde ustedes están o aquí mismo en Medellín? Cuéntenos cómo están. Déjenos sus mensajes, también sus reacciones allí en el Facebook Live del día de hoy. André, Señora, hemos estado trabajando una serie de qué harías si, ¿verdad? Y hemos trabajado diferentes temas que nos han ayudado a darnos cuenta, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer cuando se nos presentan diferentes situaciones? ¿Qué podemos hacer cuando estamos estresados y necesitamos buscar calma? ¿Qué podemos hacer con nuestros hijos adolescentes en ciertas situaciones? ¿Qué podemos hacer con nuestros hijos chiquitos también en diferentes situaciones? Hemos dialogado aquí. Y bueno, el tema de hoy es, ¿qué harías si tu hijo se siente mal por lo que ve en redes sociales? uh-huh. En las redes sociales. Eh, Hoy en día no es, siempre decimos, no, nuestra infancia fue muy diferente, la infancia de nuestros padres fue muy diferente, cada generación es bastante diferente, pero esta generación está marcada especialmente eh, el acceso fácil a la comunicación, ¿cierto? Las redes sociales, los diferentes, además que no es una sola, es un montón. Nosotros ya de la generación anterior usamos solo Facebook, Instagram, pero ahorita es un montón de redes que no conocemos. Si a mí ya más de dos, ya como que me satura, ya como que ya está. Sí, 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 sí. Entonces, nuestros hijos sí tienen conocimiento de muchas más redes sociales, ¿cierto? Y bueno, vamos a hablar hoy un poco de cómo afecta ese fácil acceso a tanta comunicación de pronto a nuestros hijos. Pero antes de empezar, vamos a invitar a nuestro Señor que nos acompaña, así que vamos a hacer una oración corta allí donde estamos. Les invitamos que cerremos los ojos un momentico y nos conectemos con nuestro Padre Celestial. Querido Señor, te damos muchísimas gracias porque nos has regalado la oportunidad de abrir los ojos el día de hoy. Gracias porque nos has dado vida, porque nos das salud. Y gracias porque nos regalas este espacio nuevamente para conectarnos, para que a través de la pantalla podamos conversar, dialogar y poner en la mesa, como decimos, nuestras preocupaciones y poder encontrar también caminos que podemos hacer, Señor. Pero ponemos en tus manos el tema de hoy, pongo en tus manos a Andrea, se conecta con nosotras en esta mañana, que se conectará también en el diferido. Te pedimos que bendigas a cada quien que escucha estas palabras de hoy y que este día, Señor, lo podamos disfrutar en tu compañía. Acompáñanos y bendícenos, perdona también nuestros pecados y ayúdanos a ser cada día mejores. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que así sea.
Bueno, entonces vamos a hablar del impacto de las redes sociales en la salud mental y vamos a tener, ¿cierto, André? Un enfoque más hacia nuestros hijos, ¿no? Que nos preocupa bastante y nos preguntamos muchas veces, bueno, ¿qué tanto tiempo le puedo dejar en el celular? ¿Qué tanto puede ver, ¿cierto? Si nosotros conocemos lo que está viendo, porque muchas veces no tenemos ni idea qué es lo que están haciendo en el celular. Entonces, lo primero que te voy a preguntar, André, es cómo identificamos de nuestros hijos, porque redes sociales no las podemos quitar, ¿cierto? El acceso al celular también es difícil, es complejo. Desde chiquitos los niños están, mami, me prestan mami el celular, que nos ven a nosotros también ahí en el celular pegados. Nosotros trabajamos a través del celular, pero también tenemos ese acceso a redes sociales, el Facebook, el Instagram, lo que mencionaba ahorita, y de todas maneras nos ven lo que hacemos. Entonces, se hace exponencial, perdón, ese uso en nuestros hijos. Entonces, ¿cuándo podemos identificar cuando ya empieza a afectar la salud mental? Bueno, amiga, este es un tema, Dios quiera que sea de bendición para quien lo necesite y quien nos escucha en esta mañana y quien nos vaya a escuchar en el diferido. Este es un tema, la salud mental en las redes sociales, es un tema que se le ha venido haciendo mucha investigación, se ha venido escudriñando, mirando, observando. Todavía estamos como en esos procesos de observación de las consecuencias que esto trae a largo plazo y es la exposición a las pantallas y más específicamente pues a las redes sociales, ¿no? Porque no es solo como el estar expuestos a una pantalla, sino a toda la información que me está trayendo esa pantalla. Durante, antes de pandemia, ya empezamos a hablar de unos efectos que estaba generando en los procesos de aprendizaje en los niños, ¿no? Entonces decíamos, tenemos niños que se les dificulta estar más tiempo concentrados o se les dificulta canalizar su atención en un aula de clase, y quieren estar en una pantalla, no sea esta pantalla porque están jugando videojuegos, porque están revisando música, pero en sí porque quieren estar pegados en una pantalla. El tema es que luego de nosotros atravesar la pandemia, la mayoría de las personas nos centramos y nos volcamos mucho más que antes de la pandemia en las redes sociales, porque las redes sociales era el mecanismo que teníamos de comunicación, de saber qué era lo que estaba pasando al otro lado del mundo, ¿cierto? Y qué pasaba con todo este tema de la pandemia. Entonces, para nosotros los adultos, pues era la manera de comunicarnos, pero también se empezaron a encontrar que, sobre todo en adolescentes, que era una manera de desaburrirse, ¿no? Entonces estoy aburrido en la casa, encerrado, ya terminé la clase virtual, entonces, ¿qué me pongo a hacer? Pues a mirar las redes sociales, a ver qué sucede. Entonces sucedía mucho en los adolescentes, sucedía mucho en los niños en la etapa como de la pubertad, de que querían salir como de esos estados de aburrimiento, mis papás están trabajando en otro lugar de la casa, también están pegados en un computador, a mí me hace falta socializar porque en la adolescencia, en la pubertad, la socialización es una necesidad, entonces yo necesito socializar y no encuentro otros mecanismos y esos otros mecanismos, aparte de los videojuegos, pues que se hacen en línea, pues era también el poder ver qué pasaba, cómo vivían los otros chicos en los otros lugares. Entonces, cuando empieza todo este tema de las redes sociales, todo el tema en general de la globalización, pues nosotros nos abren el mundo y nos dicen, nos permitimos saber en este instante, en este momento, qué está haciendo una persona en otro lugar, ¿cierto? Pero eso es una puerta muy grande que se abre para los niños y los adolescentes en adelante. Se les abre porque es que cómo vive, si hay una pandemia que está sucediendo al otro lado del mar, al otro lado del charco, entonces, ¿cómo lo viven los niños allá? ¿Qué hacen los niños allá? ¿Y cómo se distraen? Entonces aparece también todo este mundo de los TikTokers y todas las estrategias publicitarias también de medios de comunicación, de distraerse, de hacer actividades y filmarse, y entonces que todos repitamos la actividad que ellos hacen. Aparece una canción muy de moda que yo no sé si tú recuerdas, que era la de los chicos
afro que iban cargando con un ataúd y iban cantando, y entonces ya todos también queríamos hacer lo mismo y buscar esperanza también se hacía a través de las redes sociales. Eso generó un impacto muy fuerte en el desarrollo social y en el desarrollo alrededor del mundo. Entonces el impacto no es solo hacia los adolescentes, hacia los niños, sino hacia nosotros también. Eso generó un cambio que terminada la pandemia, ya en la época de pospandemia, ya esa conducta se había instaurado, entonces la conducta ya estaba instaurada. Entonces los chicos regresan a las aulas de clase, regresan a sus descansos y en sus descansos buscan este tipo de actividades que me quite el aburrimiento. ¿Sí? Como estrategia es que no me gusta lidiar con el aburrimiento, ¿cierto? Y el uso de, por ejemplo, plataformas como el TikTok, pues generan mucha dopamina, porque tú no tienes que hacer mayor cosa para que sea un reel muy corto, un video muy corto, que genera mucha expectativa y que te deja con ganas de querer saber más, quiero saber más, quiero saber más, quiero saber más. Entonces esa dopamina que se va segregando y que va generando como esa adicción y ese gusto, pues es muy rico, porque mientras yo estoy viendo esos videos, sean niños, adolescentes, aún en adultos, eh, no tengo la necesidad de centrarme en mis propias emociones y a ver cómo regulo el aburrimiento y la jartera que me da porque no estoy haciendo nada, ¿sí? Entonces se me vuelve como es el mecanismo, pero también se me vuelve el mecanismo como que es que necesito descansar, necesito dejar de pensar, tengo mucha rumiación de pensamiento, muchas preocupaciones, entonces quiero ver algo que sea divertido, que me haga sentir bien y que sea instantáneo. Y ahí entonces las redes sociales cogen pues como esa gran fuerza. Se considera, algunos investigadores mencionan que el problema de salud mental después de la pandemia más grande es la adicción a las pantallas, que es lo más fuerte que nos dejó en realidad la pandemia. Y es esa adicción que tenemos y esa necesidad que tenemos de estar conectados a una pantalla. Las generaciones van pasando, los niños que les tocó pandemia, pues ahora ya son adolescentes, ¿cierto? Eh, y van trayendo, ellos mismos van trayendo como esa cultura, ¿no? ¿Y por qué lo menciono como una cultura? Porque es que ellos mismos empiezan a mencionar, entonces ellos te mencionan nombres que tú no conoces, vamos a hacer un reel, ¿qué es eso? Vamos a hacer tal cosa, ¿y qué es eso? Entonces uno como adulto tiene que entrar y buscar de qué es lo que le están hablando, qué es lo que están diciendo, y se van creando. Entonces, antes en la época de nosotros, pues yo soy mayor que vos, pero en la época de nosotros existían como esas subculturas urbanas, ¿no? Entonces teníamos los emo, teníamos los grupos, los que Ujú. metal, bueno, teníamos como esos grupos y eran visibles. Entonces tú salías de tu casa, pasabas por un parque y tú los veías ubicados, ¿no? O los veías por el peinado, o la forma de vestirse. Entonces tú decías, ah, ok, esos son se identifican, buscaban identificarse, ¿no? Ahora, este tema de las subculturas funciona, sigue funcionando, pero quizás de una manera mucho más peligrosa porque es a través de las redes, ¿sí? Entonces empiezan a aparecer esos subgrupos, pero son grupos mucho más diversos, ¿sí? Pero donde yo como adolescente logro identificarme a través de las redes sociales, porque es ahí donde nos convocamos, ya no nos convocamos en el parque, ya no nos Ujú. convocamos en la esquina de la cuadra, ahora es a través de las redes sociales. Entonces, todo eso que antes los papás nos decían, no salgas a la calle, es peligroso, no te juntes con fulanito es peligroso, la calle es peligrosa. Ahora No la calle reciba dulces. no reciba dulces, pero es que ahora la calle está acá, en este aparato. Ujú, ujú. Y es donde está la calle, ¿cierto? Y poder tener un control de esa situación. Si antes para los papás era difícil, pues ahora es mucho más difícil porque tenemos niños, tenemos adolescentes que pueden estar ahí sentados al lado de nosotros y estar incursionando en ese mundo, ¿cierto? Y que no todas las subculturas son malas, para nada, hay grupos que son buenos, pero también detrás de eso hay muchos grupos, muchos riesgos de lo que vamos a estar hablando en un momento, que van a influir y que van a inestabilizar. Entonces, van a haber unas alteraciones. Hay chicos, como en todo tipo de casos,
que lo que consumen a través de las redes sociales les genera mucha inestabilidad emocional, sí les genera inestabilidad emocional. No todas las personas tenemos la misma capacidad de percibir el mundo de manera resistente o utilizar la resiliencia, porque nuestros cerebros son diversos, lo hemos dicho aquí de muchas maneras también, o sea, todos nuestros cerebros son diferentes, piensan diferente, perciben el mundo a unas escalas diferentes, eh, hacemos procesos de reflexión diferentes, ¿cierto? O sea, tenemos en común muchas cosas, pero el percibir esa cantidad de información que está ingresando a nuestro cerebro, indudablemente iba a tener un impacto. Antes, cuando recién apareció la época en que apareció el periódico en Estados Unidos, reportaban en Michigan que la gente vivía tranquila en sus casas. Entonces sabía lo que pasaba ahí en su propio contexto, pero ya no sabía qué pasaban fuera de su microcontexto, ¿no? Fuera de la ciudad, qué pasaba pues como alrededor de otros países o del mismo país, pues no era en gran interés porque no existía el periódico. Pero el momento en que aparecen los medios de comunicación, y por ejemplo en el caso del periódico, las personas comenzaron a presentar alteraciones de lo que hoy nosotros conocemos como ansiedad. ¿Sí? Y entonces, este tipo de fenómenos sociales va a traer otras consecuencias que van a estar asociadas a nuestra salud mental, el impacto de la información. Entonces, claro, lo que encontraban era que las personas antes no sabían cómo vivían en la otra ciudad, a no ser que alguien fuera por mercancía, trajera y contara pues lo que sucedía, ¿cierto? En el correo, que se contaran en las cartas, pero ya cuando aparece el periódico y en el periódico comienzan a aparecer todas las noticias del país, pues eso es abrumante, de todo lo que está sucediendo en ese país. Entonces, para ellos fue un impacto generacional el recibir ese tipo de información. Entonces, no, ahora estamos informados, sí, pero ¿qué impacto tiene eso? ¿Cierto? Entonces, hace Claro, unos años, a mí me tocó escuchar hace unos años que decían, no, es que nosotros el problema en nuestro país es que no hay educación, la gente no se educa y por eso estamos como estamos, y entonces no hay información, no está llegando toda la información. Ahora tenemos un exceso de información y el problema es incluso más grave, ¿cierto? Entonces, eso va a generar un impacto en las personas. ¿Y cuáles son esas características que nosotros podemos ver en los chicos? Hay unas señales de alarma física que se van a presentar. Alteraciones en el sueño, ¿sí? Entonces tenemos la dificultad para dormir, el sueño y el sueño fragmentado. Ese sueño que tú te duermes, pero como que por cualquier ruido te despiertas y como que quedas así y ay, otra vez volverte a quedar dormido. La dificultad, esa dificultad que hay para quedarse dormido, para conciliar el sueño, ¿sí? Y eso pues lógicamente que va a llevar como ese agotamiento físico durante el día. Entonces nos sentimos agotados, nos sentimos cansados, ¿cierto? Eh, el primer impacto más grande pues se va a generar ahí en el sueño y es el más visible porque el uso de las pantallas, la luz azul que generan las pantallas, pues va a tener también un efecto en la segregación de la melatonina, que es una encargada de la producción del descanso, del sueño, ¿cierto? Entonces, al haber esa alteración, pues de ahí del sueño, todo lo que se puede desprender, el sueño es el regulador del estado emocional. Entonces, lo primero que se va a detonar es el sueño. Cuando tú sientes que no estás descansando lo suficiente, que te cuesta mucho quedarte dormido o que no duermes, o sea, que te cuesta, es que te cuesta y puedes pasar a la 1 de la mañana y no te puedes quedar dormido, no por un tema de salud física, ¿sí? Porque de pronto tengas otra alteración física que lo esté generando, ¿sí? Por ejemplo, pacientes que están en procesos de oncológicos, pacientes que estén con condiciones especiales de salud, pues es esperable que eso suceda, sino que no hay una explicación, no hay un porqué, ¿sí? No hay unas condiciones físicas, no es porque tú estés llegando al final del ciclo, ya eres un adulto mayor y pasa mucho en los adultos mayores el tema del sueño, pero no, tú no estás en ese ciclo y tú estás joven o tú eres un adolescente y tienes problemas para quedarte dormido. Entonces el sueño es el primer, de ahí en adelante el sueño altera todo el resto de todo. cosas,
todo. Entonces, van a haber cambios en el apetito, ¿cierto? Entonces, pérdida o aumento significativo del apetito, la fatiga constante, porque si tu cerebro no descansa durante el sueño, no se reponen las estructuras, pues tú vas a estar cansado, vas a estar agotado durante el día, ¿sí? Entonces te sientes cansado, te sientes, y como que no es suficiente. Entonces es como si tú pasaras los 5 días laborales como si los estuvieras haciendo de corrido. derecho. No es suficiente, sí, o sea, y puede que tú duermas, pero tú sientes que no es suficiente el sueño que hacen, no es un sueño reparador, ¿sí? Entonces ahí sigue el aro. Los dolores de cabeza frecuente, ¿cierto? El me duele la cabeza, es que, y empieza como el dolorcito, incluso se puede llegar a generar hasta la misma migraña, se puede llegar a generar, porque detrás de un dolorcito de cabeza viene otro, que no se atendió, no se atendió, y si tienes mucho trabajo y si estás expuesto a muchos factores estresantes, pues eso puede llegar a detonar en lo que nosotros conocemos pues como esa migraña. Frente a las señales emocionales, que es muy frecuente en los adolescentes, a lo que hay que prestarle mucha atención, es la irritabilidad extrema. Esa es una característica que yo le digo a mis pacientes, miren, ahí tienen que prestarle atención, ¿sí? Cuando el niño o el adolescente se pone muy irritable, en el momento en que se le limita, se le quita el acceso a la pantalla. ¿Sí? Entonces, que tú coges y le quitas el celular y le dices, bueno, solamente lo vas a tener durante 2 horas, ¿cierto? Y dentro de esas 2 horas, el momento en que tú se lo pides, no, pero es que no, y no, ya yo te dije que es hasta esta hora, me lo vas a pasar, me lo vas a entregar, no, pero no, y te grita y tú lo ves al niño desesperado porque le quitaste el celular, ya ahí es un mal síntoma, ahí es, préstale atención porque tienes que empezar a quitarle horas del celular, o sea, tienes que empezar a desintoxicarlo, ¿sí? A quitarle el tiempo del celular. Cuando ellos se enojan, empiezan a enojarse. Cuando el adolescente que tenemos en casa, le tenemos unos horarios y no es que se corra el horario, sino que empieza, ay, pero es que yo no quiero entregar el celular, pero es que ¿por qué hago la entonces eso es normal, porque ellos siempre van a cuestionar la nombra de los papás, pero en el momento en que tú ya se lo quitas y se desespera, se enoja, ¿y por qué? ¿Y por qué me lo van a quitar? Pero es que esto es mío, y entonces coge y tira la puerta de la habitación, o responde de mala forma a los papás, o se torna agresivo, ya estamos ahí en una alerta altamente significativa. O sea, es evidente que algo pasó ahí, ¿sí? Entonces, si ese es el extremo, no esperar que llegue a ese extremo. Si el momento que yo le empiezo a pedir al hijo, entrégame el celular y lo empiezo a ver resistente, entonces empieza a quitarle tiempo, porque ya ahí se está segregando una dopamina en que él no quiere estar sin esa dopamina que les está generando. No quiere estar sin ese aparato. Entonces, ese es un síntoma que es clave y es la irritabilidad. Es supremamente porque la irritabilidad va a jalonear la ansiedad de separación por el teléfono. Es que no me quiero separar del teléfono o de la tablet, de la pantalla. No, no me quiero separar de ahí. Es que, ¿por qué me tengo que ir de ahí? Los estados de ánimo se vuelven muy volátiles, muy cambiantes. Cambian. En los adolescentes van a aparecer unos síntomas depresivos, ¿sí? Que también nos están indicando que algo está sucediendo con el uso del celular. Hay dos cambios que hay que prestarles mucha atención y es, por ejemplo, cuando ellos empiezan, hay una etapa en el desarrollo que tiene que ver como con esa configuración que hacemos con la identidad de nuestro cuerpo. Y cuando ellos empiezan muy ansiosos, sobre todo las niñas, a preocuparse mucho, es que estoy muy gorda, es que estoy muy flaca, es que, eh, es que mira que yo veo acá en internet y como que mi cuerpo no es lo que yo estoy viendo en las redes, eso genera una alteración a nivel emocional y sí encontramos en consultas unos prototipos de mujeres que no se sienten identificadas con su propio cuerpo y que le genera mucha ansiedad lo que ve a través de las redes. Entonces uno le dice, bueno, pero ese es el cuerpo que tú quieres, pero ¿a quién le ves ese cuerpo? Entonces, en nuestra época eran las revistas, que uno veía pues como los cuerpos, en las muñecas Barbie, ¿cierto? Y ahora no están ahí, ahora están todo el tiempo en las redes, ¿sí? Ujú. Y esa idealización del cuerpo que impacta mucho en la adolescencia y en los jóvenes, que impacta mucho. Entonces ahí ellos dicen, listo,
esto no es lo que yo, no es este el cuerpo que yo quiero tener otro cuerpo, y empiezan a asumir como esas conductas obsesivas. Entonces yo dejo de comer, yo dejo de hacer esto para parecerme a ese prototipo, y cuando me doy cuenta, porque mi cuerpo es diferente, pues eso también me va a generar depresión. Me va a generar depresión si soy un adolescente y en las redes, tú sabes, Jennifer, que solamente se expone lo bueno, lo malo no se expone. Ujú, ujú, Siempre estamos vendiendo la idealización de lo bueno. Entonces, cuando yo estoy en las redes y yo estoy mirando que y soy un adolescente, que es que no tengo suficientes amigos, pero que Julanito y Julanito se reúnen y entonces que van a un parque o que se reúnen para ir a comer o que ellos tienen mejor vida que yo. Indudablemente eso deprime a la gente. Ay, Julanito está con la pareja o está con los hijos, se fueron para tal lado, o viajó, fue allí. La gente no sabe, no sabe en cuánto va la tarjeta de crédito ni la tarjeta de débito en los viajes. Sabe lo que ve la gente riéndose. Entonces, no tiene muchísima plata. ujú, Que se ve, porque no se reflejan ahí. Entonces, esa idealización genera esos estados de ánimo que van a interferir y que van a generar como ese sentimiento de desesperanza. Yo nunca voy a poder hacer eso. ujú, Viajar así a es. Europa, no, yo nunca voy a poder hacer eso. Y que uno no se imagina, sí, lo que tú dices, ¿no? ¿Cuánto se gastaron o cuánto están debiendo para el viaje a Europa? Sí, porque eso es André, muy... bueno, estamos hablando de cómo impacta, ¿cierto?, ese uso de las redes sociales en la salud mental y estamos en un enfoque en los adolescentes. André, pero ¿por qué en los adolescentes? Y quisiera que hablemos un poquito de eso porque he escuchado varias veces la pregunta, de hecho mi hija me la ha hecho, mami, ¿yo cuándo voy a tener un celular? Mami, ¿yo cuándo voy a poder tener, ¿cierto? Y he escuchado a varios niños que hacen esas preguntas, bueno, ¿y yo cuándo voy a tener un celular? ¿Cuándo puedo abrir mis redes sociales? Eh, Hablemos un poquito de eso, André, porque me Ujú, parece importante. eh, hay una edad en la que podemos decir, bueno, yo creo que ya, o qué procesos del desarrollo del niño podemos tener en cuenta para decir, bueno, sí puedes acceder, con qué límites, ¿cierto? Porque es que tampoco podemos entregarle un celular a un adolescente y, ya, usted mire a ver qué hace. Mm. Entonces, y bueno, también ve uno que niños muy pequeños están usando celulares también sin ningún control. No sabe uno qué es lo que están viendo, simplemente están scrolling, scrolling, scrolling y no se sabe qué es lo que están viendo. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí para que realmente haya un acompañamiento? Porque es que hay unos riesgos también. Y primero hablamos de la edad y luego hablamos de esos riesgos específicos que podemos encontrar. Pero antes de eso, André, antes de eso saludemos, que dijimos que por favor nos saluden, pero no hemos saludado. Así que buenos días a Mariana, que nos escribe por acá, María, esperamos que te mejores prontito. Eh, la hermana Gladiola, que nos saluda siempre, cada sábado, nos dice feliz sábado. Abrazos, Dios las bendiga. Un abrazo también para ti. Saludos a las personas en Coatzacoalcos, México. ay, entonces, perfecto. Yo lo tengo ya. Ya me lo aprendí. ¿Quién más está por aquí conectado con nosotras? Que nos deje un saludito, que nos diga cómo están, desde dónde se están conectando. Nos encanta saludarles y también que nos dejen su reacción a este live, un corazoncito, una manito arriba, o si no les gusta, pues también hay derecho a expresarlo en este espacio. Pero cuéntenos, por favor, desde dónde se están conectando. Por acá tenemos otro saludito. José, buenos días. Nos dice feliz sábado, bendiciones, muy buena charla. Esperamos que estés muy bien y también que disfrutes de un lindo sábado. Gracias por tu comentario y por saludarnos. ¿Quién más está por aquí? Cuéntenos cómo están. ¿Qué les parece este tema? Y André, entonces ahora vamos a seguir, sí, con la pregunta que te estaba haciendo, ¿cierto? ¿Hay alguna edad en la que podamos decir, bueno, mi hijo ya puede o qué aspectos tenemos en cuenta ahí? Esa pregunta es una pregunta que todo el mundo se hace y que la hacen de manera muy constante. Se supone que por norma, se supone que a partir de los 14 años las redes sociales, ¿cierto?
después de los 14 años, pues a partir de los 14 años, como por todo el tema legal. Sin embargo, pues uno logra ver que desde mucho antes de eso ya los chicos quieren tener redes sociales. Una cosa es tener redes sociales, otra cosa es tener el celular y tener la tablet, ¿cierto? Sin embargo, eh, sí hay riesgos, por ejemplo, uno dice, pero un niño, ¿para qué quiere un celular? Ellos quieren el celular, es para lo mismo que querrían una tablet, para jugar o para ver videos en YouTube, ¿cierto? Eso es lo que ellos quieren, ver, estar viendo Ujú. videos en YouTube, videos en YouTube. Sin embargo, yo encontré sí una investigación que mencionaba el riesgo de dejar a los niños, de exponer a los niños por un tiempo en YouTube, porque ahora encontramos que hay muchos mensajes que les salen a los niños, incluso cuando están escuchando canciones infantiles, y hay publicidad que les ingresa, ¿sí? Sin una autorización, y eso han tratado pues como de revisarlo, están tratando como de encontrar métodos seguros para que eso no suceda, pero sí hay información que está ingresando. El riesgo más alto que podemos tener es el tema pues de los depredadores sexuales, ¿no? En las redes, que están buscando y que están como todo el tiempo al acecho, al acecho, al acecho de ver por dónde ingresan hacia los niños, hacia los adultos, pues hacia los jóvenes, más que hacia los adultos, es hacia los niños y los adolescentes donde ellos más se van a centrar. Pero también hay unos riesgos, pues, en cuanto a la información que ellos los llegan en los videos. Cuando uno deja a un niño de 5, 6, 7 años solo con el celular y no se fija qué es lo que están apareciendo en los videos y qué información también es la que les están transmitiendo, ¿no? Porque la gente normalmente cree, no, pero es que esos son mensajes inofensivos, esto es pues inofensivo para ellos. Un comercial. Sí, es un comercial. Entonces, ¿cuál es como la recomendación? Es, si yo le voy a soltar un celular, le voy a soltar una tablet a mi hijo, es porque tengo el tiempo suficiente para luego sentarme y empezar a revisar y entender todo lo que él estuvo viendo y estuvo haciendo ahí. Si yo no tengo ese tiempo, entonces no hay posibilidad porque eso es un riesgo, ¿sí? Entonces, ¿a qué edad tener un celular? No, eso depende de la familia, depende del contexto, ¿sí? Entonces, yo puedo tener un adolescente que tiene un celular y es supremamente relajado con el celular, ¿sí? De hecho, en alguna oportunidad en las iglesias que fui a tener un tema, recién pasó pandemia o estaba en pandemia, no recuerdo, y esa persona trabajaba en un colegio y me decía, ¿por qué uno ve que hay niños que son, pero es que no salen al descanso y se reúnen a través del niño que tiene el celular y es a mirar y a mirar? Y hay otros niños que son supremamente relajados con el uso del celular. Tienen el celular, pero ellos se ponen a hacer otras cosas, porque se autorregulan por ellos mismos, porque hay procesos diferentes en cada persona, ¿no? Hay personalidades que son mucho más, que aplican mucho más a generar como adicción a este tipo de contextos, de las redes, del uso de las pantallas. Hay personalidades que realmente sí está ahí, es atractivo, pero son menos propensos a las adicciones, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? El problema aquí es la adicción y el problema es la información que está ingresando. Son dos problemáticas, ¿sí? Son dos problemáticas. Entonces, cuando uno habla del tema del celular, no es echarle, de las redes sociales, no es echarle toda la culpa a la tecnología, al uso de las redes, a lo que están transmitiendo, sino también a la responsabilidad que nosotros como papás tenemos de estarles revisando. Entonces, si tú se lo das a los 14 años, es porque cuando ese adolescente tiene 14 años, tú tienes el tiempo en las noches de sentarte a revisar y revisar, pero no solo en las noches, porque tú tienes que estarle revisando de manera constante, de manera improvista. Entonces, llegó del colegio, préstame un momentico el celular. Ay, no, mamá, no, préstamelo un segundito que lo voy a revisar. Pero ya lo revisaste anoche, no importa. O sea, cogerlo en sorpresa, ¿sí? Y revisar, si tiene redes, las redes, que comentó, que habló, que hizo, o sea, que ¿cierto? Si tienes niños y tú estás trabajando y entonces, por ejemplo, le pasaste a Sarita la tablet para que ella mirara, es porque ese tiempo que ella está ahí, tú luego tienes que reponerlo. Entonces, si tú no tienes el tiempo para reponer ese tiempo de revisar qué es lo que está ahí, mejor no se lo entregue, o sea, pásale plastilina, colores, estoy aburrida, es que no sé qué hacer,
el aburrimiento hace parte de la vida y tienes que tú también, en lo que hemos hablado aquí mucho, y es como llenarte de fortaleza y decir, estás aburrida, no pasa nada, y tú eres quien tiene que solucionarlo, no tú la mamá, sino la niña. O sea, la niña Ujú, es quien debe solucionar su aburrimiento, no sentirte tú responsable del aburrimiento de tus hijos, ¿cierto? Y buscar la manera. Pero si tú en ese momento no puedes porque tú estás ahí trabajando, estás estudiando, estás haciendo algo, entonces tienes que entender que el momento en que se lo das es porque va a haber un adulto responsable que va a acompañar ese proceso con el niño, ¿sí? Lo ideal ujú. es que sea entre más grande, pues menos problema, ¿no? Porque entre más pequeño, cada vez va a exigir más. Si tú le das una tablet a la niña, pues la niña te va a pedir a los 9, 10 años, empieza a pedirte el celular. Y cuando entra el bachillerato, es que ya todos mis compañeros tienen celular, y yo, ¿por qué no tengo celular? Es que mamá, salí del colegio y ¿por qué no me hablaste? ¿Sí? O sea, porque estoy esperando, te escrito el celular para decirte que ya salí, que ven y me recoges, que, ¿sí? El celular se vuelve también un mecanismo de control. Entonces, por ejemplo, en los de mis hijas hay un rastreador, yo sé por dónde andan, por dónde van, ¿sí? Entonces es saber también utilizar. Y Les iba a a veces, mencionar, André, que es muy importante el uso que se le da, ¿no? Porque también muchas personas, digamos, satanizan el uso de los celulares. No, es que definitivamente no puede, pero también hay una diferencia entre un uso, llamemos positivo, y un uso negativo, digamos así, ¿cierto? es, Es que hay también actividades de aprendizaje, hay también actividades que desarrollan la creatividad, hay actividades que ayudan a los niños a desarrollar pensamiento, ¿cierto? sí, Y hay otras que sí generan lo que tú estabas mencionando, ¿cierto? Ese aislamiento, baja autoestima, sí, ansiedad, porque depende de para qué usamos el aparato como tal, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Y quería resaltar algo, André, que tú mencionaste, y es la reposición del tiempo, que no solamente es para revisar, ¿cierto?, qué estuvo haciendo mi hijo, sino que también es necesaria una reposición de tiempo en la conexión entre mi hijo y yo, entre esa relación, porque si simplemente dejamos a que, sí, tenga y entreténgase ahí, estamos perdiendo vamos conexión a la entre. niñera, que fue lo que pasó en la pandemia. Entonces, los aparatos Ujú, las niñeras porque teníamos que trabajar y no ujú. estamos juzgando ese tipo de conductas. Yo misma las viví, tú las viviste, o sea, hizo parte de lo que nos tocó vivir. Trabajamos, estudiamos, hacemos millones de cosas y si tengo una manera de poder distraer a mi hijo para que me deje concentrar 30 minutos en algo que estoy haciendo, lo voy a utilizar. Entonces, miren que hay una regla que encontré y es que una investigación que hicieron aquí en Colombia, en la Universidad Nacional, la publicó el año pasado, y es el tiempo de exposición, ¿no? Entonces, preguntan, Exposición. ¿cuánto tiempo va a estar en exposición? Miren, es un promedio, precisamente por lo que tú dices, o sea, que la utilización sea realmente efectiva. ¿Cuánto es que sea productiva? Que el Vale. 70% del tiempo que está en la pantalla sea para utilización productiva. Entonces, para lo que tú dices, porque estoy haciendo un dibujo y estoy mirando cómo se hace el dibujo, ¿cierto? Porque estoy haciendo juegos matemáticos, porque estoy haciendo, o sea, estoy haciendo un proceso productivo con el uso de esa pantalla y un 30% de dispersión. Pero muchas veces es el contrario, que es Contrario, sí, o sea, lo o que el ellos 100% de dispersión, pues, sí. entonces ahí no, o sea, no se está utilizando de manera adecuada. Entonces, tú ese tipo de cosas sí los puedes negociar con tus hijos, sobre todo con los adolescentes, ¿no? Porque uno con los pequeños, tú lo quitas y tú eres el que manda el tiempo límite y ellos se enojan, pero no te van a retar. El adolescente sí te pregunta, ¿por qué? ¿Sí? Y tienes que argumentarle. ¿Y por qué si tú te la pasas todo el tiempo con el computador prendido? ¿Qué de diferente Vale. tiene? De hecho, bueno, por aquí saludamos a Neji Rincón que nos dice feliz sábado también para Mariana. Justo nos hace también la pregunta que estás mencionando, dice, ¿cómo enseñarle a los niños a regularse si vemos a los adultos muy, muy dependientes de los celulares? Sí, eso es, y es muy complicado porque ese es un aprendizaje social, ¿sí? Entonces, yo no le puedo decir que se suelte de eso cuando ellos están creciendo, por lo menos los que son niños, los que tienen niños y están viendo el gran interés que tú como papá, como mamá, le pones a tu trabajo, a tu computador y a lo que estás haciendo ahí, ¿sí? Tanto que le sueltas una tablet para que te deje trabajar,
¿sí? Y Ujú, toda tu ujú. intención y todo tu interés en una pantalla o en contestar un mensaje o en hablar por celular, porque su interpretación, por más que nosotros le digamos, es que es temas de trabajo, es temas de trabajo, Trabajo. muy importante, esto es vital, esa pantalla es vital. Entonces, Y de hecho lo sienten que es más importante que ellos, ¿no? Porque tal vez nos es más están hablando, potente. mami, tal cosa, sí, espérate un momentico, es que estoy ocupada, es que no sé qué. Lo Sí, que le estamos diciendo es que es más pues, importante. para mi mamá es tan importante y es con ella, es con él con quien genero ese vínculo y para ellos eso es tan importante, ¿cierto? Entonces, pues es porque es maravilloso, o sea, es lo correcto, o sea, es que así es y el mundo gira hacia ese lado. En eso entonces también lo que tú decías hace un momento y es, no es, yo no le voy a dar celular a mi hijo, pues es que es demasiado complicado, porque la crisis es cuando uno dice, no, es que yo tengo un hijo de 13, 12 años y ya todos los compañeritos, los amiguitos tienen el celular y yo no le voy a dar el celular y lo voy a mantener alejado de las redes, alejado, pues eso es como un autoengaño para los papás, porque es que los niños a medida que van socializando y los adolescentes que van socializando, antes van a crecer es como con ese resentimiento de que es que están pasando cosas y tú me quieres tener aquí en un nivel de sobreprotección que, que hasta cuándo va a durar. Eso es una bomba de tiempo. ¿Por qué es una Ujú, bomba de tiempo? Porque va a ser un niño que va a tener conductas a escondidas también de los papás para lograr llegar a eso donde está, ¿sí? A saber lo que los otros adolescentes, los otros chicos en pubertad están haciendo. Entonces uno dice, pues lo ideal sería que fuera un niño que tuviera muchas actividades, ¿cierto? Pero entonces aquí viene esa sobreestimulación, ¿por qué tantas actividades? ¿Cierto? Entonces lo tengo en voleibol, basquetbol, lo llevo a piano, lo llevo a música, o sea, lo llevo a que terminan agotados, agotados. Entonces, como termina tan agotado, no tiene que mirar y nos hacemos ese autoengaño, porque eso es un autoengaño. Eso es un autoengaño porque los chicos están en una sociedad donde nacieron ya con el celular, ¿sí? ujú. Ya nacieron con el celular. Entonces es como cuando uno tenía los primeros televisores y los papás no se lo dejaban prender sino hasta ciertas horas y no sé qué, y uno no veía la hora en que pudiera el papá salir para uno prender el televisor, a escondidas. Entonces, ellos van a empezar a tener estas conductas a escondidas de los papás, a secretear con los papás, ¿cierto? Entonces, no, en la casa me quitaron el celular, pero en el colegio, entonces voy y busco el celular de la compañera para que me deje mirar y entrar en mis redes sociales. Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros? Y que es Poder peor, porque no sabemos qué es lo que están haciendo, qué es lo que está pasando. exactamente. Entonces, ¿qué nos conviene? Que sean abiertos y que nos dejen ver, así no nos guste lo que ellos están haciendo, ¿cierto? Pero yo necesito tener un control de esa puerta que se abre, que es inevitable, pues lo digo, es inevitable. No es sino que uno vea en un colegio en las horas de descanso, están ellos con los celulares y el que Todos no tiene pegados celular, claro, y todos, y el que no tiene es buscando a ver cómo al hace lado. cómo hace la estrategia para poder llegar a esa información. Además, porque en las mismas conversaciones de los adolescentes, ellos hablan de lo que ven en las redes sociales y en los juegos. Entonces, entrar a conformar un grupo que está totalmente aislado de las redes, pues eso como que no cuadra en la realidad. ¿No? No es que los que tampoco tengan celular y que para que no estén conversando sobre lo que tienen las redes y así él no siente interés o motivación de tener una red o de tener un celular. No se sienta motivado para poder pertenecer a un grupo, pero es que en este momento es una realidad y que para ellos poder pertenecer a esos grupos, microgrupos de adolescentes, pues el celular para ellos se vuelve un mecanismo de diálogo. Entonces yo no puedo tener a mi hijo aislado porque van a comenzar a tener conductas en que tú dices, no, mi hijo es súper juicioso, no pone problema para nada, nada. Pero cuando Enfrente tuyo. enfrente, o sea, entonces empiezan a utilizar esas máscaras, ¿sí? Ujú. Es mejor tenerlo de manera abierta. Y a la pregunta que decía André, María, ¿qué tenemos que ujú, hacer? Empezarnos también a desintoxicarnos. ¿Qué es desintoxicarnos? Jennifer, si no necesitamos el celular el domingo, vamos a desintoxicar y hacerlos toda la familia, nos vamos a desintoxicar de esto. Entonces, los ujú. domingos no vamos a tener celular y hacer, decirlo con las palabras, vamos a desintoxicar. No, necesito desintoxicar, que ellos nos escuchen a nosotros decir, un sábado por la tarde necesito desintoxicarme del celular. Un sábado en la mañana, voy a estar toda la mañana, me voy a desintoxicar del celular, lo tengo apagado. No, me voy a desintoxicar. Lo tengo en el bolso, pero no lo saco. O sea, ese tipo de conductas en nosotros, de hablar, de soltarnos del celular, así entre la semana estemos muy ocupados,
también se les vuelve parte, o sí, o sea, es normal soltar el celular y es necesario desintoxicarse del celular. Muy importante, como siempre lo hemos mencionado aquí, el ejemplo, ¿no? Que enseñarles a regularse no es decirle, "Ve, entrégamelo ya", y que haga caso inmediatamente, sino esa regulación, esa autorregulación. Primero es el ejemplo, lo que tú mencionas, ¿cierto? Que seamos nosotros capaces de decir, ven, vamos a dejar esto a un lado y vamos a conectar realmente aquí entre nosotros. Es muy importante. Y lo otro, André, es que yo noto, sobre todo cuando están más pequeños los niños, no tanto en la adolescencia, porque ya en la adolescencia pues ya está establecido, pero cuando son más pequeños a veces formamos unos conflictos gigantes, ¿cierto? Porque es que no apaga, porque es que no me entrega, porque es que ya le dije que ya no más y sigue mirando, em, y no tenemos de pronto esas herramientas para ayudarle a establecer un límite, es que ya dijimos que no más, ¿cierto? Entonces es muy importante y cuando los niños están pequeños y les decimos, si les decimos en 5 minutos apagas, realmente no van a entender qué es en 5 minutos. Sí, Entonces el tiempo. usar una medida de tiempo que ellos entiendan, ¿cierto? Ujú. Vas a ver un capítulo más y me entregas, vas a ver, eh, no sé, algo que sea más entendible para ellos, ¿cierto? Y me entregas. Y si no entrega, no es que ven, por favor, entrégamelo, es que ya te dije que ya, porque a veces pensamos que así ponemos el límite. No, ahí tenemos que actuar. Si no actuamos, el niño está desconectado de la realidad porque está conectado en el medio virtual y necesita una acción. Entonces es Ujú. importante que si le decimos ya, vamos, nos acercamos, tomamos el teléfono, muchas gracias por entregármelo, no tenemos que ser groseros, no tenemos que faltar al respeto, pero sí establecer el límite con una acción. Eso Ujú. nos va a ayudar a que el niño pueda luego regularse y, bueno, sí, cuando me dicen ya, es que sí, ya tengo que entregar, no es que es ya, pero ahorita. ¿Sí? Porque a veces nos equivocamos mucho con eso, es ya, pero les dejamos otro poquito y nosotros mismos somos los que hacemos esa incoherencia y después queremos que los niños se autorregulen. Entonces, Así es importante que las direcciones que damos o las instrucciones que damos lleven una acción cuando los niños están pequeños. Ya es. cuando son adolescentes, pues ya tú nos dices. Y es Eres más experto. es tener unas normas claras frente a ese uso del celular. Si se Ajá. pueden establecer desde pequeños, es más fácil poder mantener el discurso en la adolescencia, ¿no? Por ejemplo, si tú ya le tienes el discurso al niño desde pequeño, bueno, vas a estar ahí, pero para ver este programa, ¿cierto? O si son niños más grandes, ya al término del tiempo se les va acercando más, mira, cuando el reloj esté acá en este Eso. puntico, entonces ahí ya yo voy a pasar por el celular, por la tablet, Y por lo que cumplir, cumplir, porque es que si no cumplimos. cumplir con eso, o sea, con ese tiempo. Porque yo pienso que parte de colocar ese límite es lo que yo te decía hace un momento, y es que muchas veces nosotros como papás, como que queremos resolverle esa frustración. Me pasa mucho, y es querer resolverle, porque yo no quiero que mis hijos sufran, ¿cierto? Yo no quiero que mis hijos sufran, entonces como que uno quisiera resolverles, resulta que no, no les podemos resolver, tienen que hacerlo ellos y eso tenemos que metérnoslo en la cabeza, tienen que ser ellos quienes lo resuelvan, ¿sí? Que nuestra función es acompañar, es educar, pero no es hacer por ellos, ¿sí? Es permitir que ellos generen esas estrategias para afrontar ese no, ya me lo entregaste, te enojaste, peleaste, sí, te enojaste, peleaste, regula tu enojo Sí. y tu mal, Ujú. ¿cierto? Sí, porque es que muchas veces como, que lloró porque le quité el celular, bueno, está bien, toma, y ahí No, la hay que embarramos más. sí, claro, y hay que dejarlo pasar por el llanto y dejarlo pasar por la frustración y permitirle que pase pues como por esos estadios. Ahora, eh, también hay que mirar, entonces si yo le coloco la norma de pequeño, el adolescente también debe tener las normas. Entonces, por ejemplo, llegar a unos acuerdos, porque con los adolescentes es acuerdos, porque todo tiene que ser con acuerdos porque ellos son muy críticos. Entonces ellos no es que te lo quito porque ya cumpliste, no, tú me tienes que explicar por qué, cuál es la consecuencia de ese por qué, tienes que argumentarle y al otro día tienes que volverle a argumentar porque te sale con otra más grande, con otra más disfrazada, pues de por qué, y te argumentan, y no es porque si hay que entrar a negociar. Entonces, ¿qué es entrar a negociar? Listo, vas a tener el celular, pero bajo estas condiciones, ¿cierto?
vas a tener una red social o 2 redes sociales, ¿bajo qué? Bajo estas condiciones. ¿Cierto? Entonces lo que vayas a montar va a estar supervisado, yo te voy a revisar los mensajes que tengas, no vas a hablar con personas desconocidas más allá pues del saludo, si no es alguien tienes que alejarte, o sea, todo eso que tiene que ver con la educación en el uso de las redes sociales, ¿cierto? Entonces, Que explicar, sean claras. claro, Ujú. entonces de ahí también la pregunta, la respuesta a la pregunta que tú hacías es ¿a qué edad darle celular? Pues darle un celular o abrirle la posibilidad a una red social es a la edad en que tú veas que tu hijo entiende los riesgos que tiene el uso de las redes sociales, ¿cierto? Que entiende que si va a jugar, incluso ni siquiera en las redes sociales, que si va a jugar Roblox, pues internamente le van a chatear gente de todo el mundo y gente desconocida que no sabemos si son adultos, ancianos o si en realidad sí son niños. ¿Sí? Que ahí también hago un paréntesis y es que Mariana nos lo había mencionado en algún momento y es, por ejemplo, el riesgo que tenemos nosotros de publicar fotos de nuestros hijos pequeños, sobre todo los más pequeños, bueno, y los grandes también, en las redes, porque esas imágenes las toman para luego generar imágenes distorsionadas de muchas personas que están detrás de la red, que son lobos expertos y que saben hacerse pasar por niños y colocan la imagen de tu niño en múltiples lugares. Entonces, si ya tu niño tiene la capacidad de entender todo ese concepto que yo te acabo de decir, o sea, del riesgo que tienen las redes sociales, entonces ya podría estar listo. Entonces uno dice, ¿a qué edad? ¿A qué edad están listos para eso? ¿Sí? Para toda esa información y que la puedan interiorizar, porque tú no puedes estar a la hora del descanso con tu hijo, tú no puedes estar todo el tiempo encima de él, pero entonces, ¿cómo hacemos para que lo interiorice? Entonces, es mejor, ahí está el aparato, están las redes, tenemos que hablarlo, 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 llegar a unos acuerdos. Entonces, por ejemplo, en las noches los celulares están prendidos hasta las 7:30, ¿sí? Entonces, ellos no les gusta, ellos se molestan porque a los otros sí los dejan, así pues no, no sabemos por qué a los pero me lo vas a entregar, ¿cierto? Y entonces los celulares no se dejan cargando en las habitaciones de los adolescentes, se sacan del cuarto, les molesta, sí, pero se sacan del cuarto, se dejan afuera, se revisan mientras ellos van quedando dormidos, uno tiene que empezar a revisar. Entonces, si usted no tiene tiempo para revisar, no está listo todavía para eso, ¿cierto? Todavía no, porque hay que sacarle tiempo para hacer el historial en YouTube. ¿Qué fue lo que estuvo viendo? ¿Cuál es ese historial? ¿Qué fue lo que vio? ¿Por qué vio tal video hasta la mitad? ¿Qué será? ¿De qué se trata ese video? ¿Por qué está buscando más información de esto? ¿Cuál es el algoritmo? Si ya son adolescentes en las redes sociales, ¿qué le está saliendo? ¿Qué es lo que más está viendo? Entonces, eso quita tiempo. Eso quita tiempo. Y si uno es una persona que está muy ocupada, pues tiene que irse mentalizando de que entre menos tiempo esté ahí, mejor en poderles explicar y que ellos también interioricen. El 70% de tu tiempo de estar ahí en la pantalla es porque estás haciendo algo productivo. Algo productivo es porque estoy mirando cómo aprender a dibujar. Algo productivo es cómo hacer esta letra que les gusta tanto a las niñas hacer, ¿cierto? Estudiar la forma de los colores. Algo productivo es ver un documental, ¿cierto? Ujú. Ale, Algo tú mencionabas algo ahorita muy importante que es el diálogo, ¿no? Las conversaciones, hablar con nuestros chicos. ¿Qué tipo de conversaciones podemos tener sobre esa vida digital con ellos? ¿Cómo nos acercamos? Porque ellos a veces son muy cerrados. No les dice, ¿qué estás haciendo? Nada, no, nada, simplemente cierran sí, ahí. sí, por eso es que también ahí hay que tener en cuenta esos rasgos de personalidad que el adolescente está desarrollando. Porque hay adolescentes que son muy cerrados y ellos, no, nada. Y de hecho pasan como por una etapa en que hay adolescentes que no te hablan y no, nada, nada, y todo es nada, y todo es nada, y nada es nada. ¿Sí? Entonces los papás dicen, es que yo me desespero porque todo es nada y que está bien y que todo está bien y que todo está bien y no está bien. Sí, no está bien. Como tenemos otros que hablan hasta por cosas que hasta que ni deberían contar, pero ellos solo hablan. Son características diferentes, son personalidades diferentes, son caracteres también muy diferentes. Entonces, eso que se construye en la confianza. Cuando el vínculo que nosotros generamos en la infancia normalmente se mantiene, es una base sólida, es una base segura, logramos establecerlo en la infancia. Cuando ellos llegan a la adolescencia hay una transformación de ese vínculo, donde ellos
buscan como un cohete despegar, soltarse de esa estructura que se creó para poder generar su identidad y poderse soltar, para preparándose a la adultez, porque es una preparación a la adultez. Entonces, mientras ellos están soltando, entonces ese soltarse como un cohete que se está soltando genera una un estallido a nivel emocional en la familia que a veces se logra percibir, a veces no se logra percibir, sino ya cuando le sientes a a los 14, 15 años es que se logra percibir. Y es el distanciamiento. Entonces, algunos dicen es que mi mamá no me quiere, es que mi papá no me dedica tiempo, es que a mí todo, y es porque ahí están generando ese distanciamiento, se están generando ese distanciamiento y tienen que volver a reconstruir ese vínculo. O sea, vuelve y se reconstruye en la adolescencia. Tú puedes tener un vínculo seguro en la infancia y en la adolescencia no ser un vínculo seguro, ser otro tipo, ambivalente, ansioso, otro, porque al generarse ese cambio, el adolescente va a buscar una manera de vincularse contigo. ¿Cómo me vuelvo a vincular con mi mamá? Pero ya es de mis necesidades, no es de lo que ella me dice, sino en busca de mi autonomía. Entonces, aquí el diálogo se vuelve un tema supremamente importante. No es que no sé, mamá, bien, todo está bien. No, acostumbrarlos a que hablen. Sí, hay que acostumbrarlos a que hablen. Sí, hay que acostumbrarlos. Ellos no lo dicen todo, pero hay que llevarlos a hablar, hablar. Mira, a mí me pasa que, por ejemplo, con una de mis hijas, ellas no, eh, eh, muchas cosas no me las cuenta, ¿sí? De lo que sucede en su contexto escolar. Pero entonces yo le busco por dónde y vení, y entonces qué pasó en tal clase, y qué hicieron en la siguiente clase, y cómo, y qué hiciste en la hora del descanso, y qué hablaron, y qué hicieron. Y ella es de hablar mucho, habla y habla y habla como una viejita, habla, todo el tiempo quiere estar hablando, pero de cosas específicas importantes, ella como que no, como que esto me lo guardo para mí, ¿sí? Lo que es realmente importante, como que esto me lo guardo. Entonces hay que buscarle por dónde llegar a ese punto. Y es un trabajo que se hace es con la comunicación. Entonces, no es decirle, mira, ¿qué es lo que estás mirando en TikTok? ¿Por qué pasas tanto tiempo en TikTok? No, es, por ejemplo, hacer preguntas abiertas de lo que tú ves en TikTok, que es lo que más te ha llamado la atención, qué es lo que más te ha impresionado de las cosas que viste hoy en TikTok. Andrés, eso es súper importante porque es que a veces hacemos las preguntas más desde una posición de juzgar, de Sí, juzgamiento, sí, sí, que sí, de realmente entrar a tener información, ¿no? sí. Y de esa relación de la comunicación con nuestros hijos. Entonces, eso es súper importante porque a veces decimos, no, sí, es que yo le pregunto, es que yo le pregunto, pero no me contesta, pero es que qué tipo de preguntas estamos haciendo, lo que tú mencionabas, le estoy diciendo, "Ay, pero es que tú qué estás viendo, pues ya con esa pregunta se van a bloquear y no van a contestar. Diferente a que si tú le haces otro tipo de preguntas de ¿y cuál fue el TikTok que más te interesó? Ya está Impresionante. interesándose en lo que yo estoy viendo. Claro, y es poderles, por ejemplo, preguntar en lo que tú has visto, por ejemplo, a los niños cuando están en YouTube, ¿hay algo que te haya incomodado de lo que viste hoy cuando estuviste ese tiempo con la tablet, cuando estuviste, algo te incomodó, algo te molestó, te hizo sentir incómodo o te confundió? ¿Hay algo en especial que te haya confundido de lo que estuviste? Entonces es, es como eso, y es como abrirle la posibilidad de que, mira, Internet es un mundo, es el mundo total, el mundo totalmente abierto. Y es poder decir, mira, si te preocupa lo que tú estás viendo en Internet, cuenta conmigo, cuéntamelo para Aquí que no estoy yo. me Ujú. meter en problemas, sí, y tener muy claro el repetirle mucho el tema de los riesgos de las redes sociales, ¿sí? Y que son reales, que no es algo que es que tú te estás inventando, que es que tú eres exagerado, es que tú eres, no, sino que es algo real. Es que la salud mental digital de nuestros hijos no es solo responsabilidad de las redes sociales, de la tecnología, no es una responsabilidad exclusiva, incluso ni siquiera es una responsabilidad exclusiva de ellos mismos, es también una responsabilidad de nosotros, ¿sí? Es Así también es. una responsabilidad de nosotros, de poderlos Así es. acompañar. André, vamos concluyendo y yo quiero hacer como un resumen de esos consejos que tú nos has dado hoy. Y es que es muy importante que nosotros establezcamos los límites claros, ¿cierto? Desde el principio, que seamos claros con los límites de que te estoy prestando esto, pero ¿para qué es, cierto? ¿Qué es lo que vas a hacer?
el tiempo que lo vas a usar, ¿cierto? Ya dijimos que con los más chiquiticos usamos una medida de tiempo que ellos puedan entender y ya cuando están adolescentes sí podemos hablar de minutos. Conversar siempre de lo que están viendo, ¿cierto? No solo prohibir, sino indagar y saber qué tipos de preguntas vamos a hacer. Recordemos que debemos ser ejemplos de un uso saludable, ¿cierto? Y que nosotros mismos somos los que tenemos que poner esa regulación en nosotros mismos para poder mostrar ese ejemplo. Y tú mencionabas algo importante que también necesitamos es promover actividades fuera de pantallas, ¿no? Que a veces, claro, nuestras ocupaciones, como nosotros estamos usando, ven, tú también usa, pero mirar cómo podemos promover actividades sin saturar y pues recordar que no debemos ver como un enemigo, ¿cierto? Esas redes, sino que nosotros debemos hacer ese Claro. acompañamiento, que nosotros debemos ser esas guías y que debemos sacar el tiempo, como tú decías, para reponer, para poder saber qué es lo que están haciendo nuestros hijos en esas redes sociales. Entonces no se trata de que prohibamos, sino que acompañemos ese proceso con nuestros hijos, que no seamos enemigos, que no hagamos un conflicto, ¿cierto? Por ese uso, sino que, ven, aquí estoy yo para todas las preguntas que tú tengas. Pero antes de irnos, porque ya se nos fue el tiempo, si sospecho que hay algún problema serio, ¿cierto? Si ya voy dando cuenta que definitivamente no se puede regular, lo que tú mencionabas, que está demasiado irritable, que hay dificultades que ya yo no puedo manejar, ¿qué puedo hacer? Es necesario buscar ayuda, consultar por psicología, empezar, si estás en Colombia, médico general y mencionar el tema pues del uso del celular, el uso de la pantalla, el excesivo uso de la pantalla como la adicción como tal, ya es tratada como una adicción. O sea, hay centros que también se han dedicado como a desintoxicar, lo que yo te digo, porque se trabaja igual como si fuera una adicción a una sustancia psicoactiva, o sea, igual se trabaja. Entonces, sí es necesario mencionarlo. No, pero es que mi hijo no es un adicto, no, no, pero si no se interviene a tiempo, sí fácilmente puede caer en un tema de adicción. Pero ¿por qué unos y otros no? Porque hay factores genéticos, individuales, contextuales que van a favorecer o no favorecer. Entonces, sí es necesario consultar. Si es en Colombia, pues médico general para que remita a psicología, pero ya con la nueva ley de salud mental, ya no es necesario entrar, pedir citas en psicología por el lado de la EPS, por la parte del médico, sino directamente a psicología. Esos es de los cambios que hay en Colombia. Si no estamos en Colombia, es sí consultar a un profesional de psicología o de salud mental, sea psicólogo, sea psiquiatra, externo a la familia que pueda tener una visión general de lo que en realidad está sucediendo, porque también puede suceder que no sea explícitamente el uso de la pantalla, sino otros detonantes lo que esté generando los dolores de cabeza, el miedo pues a soltar el celular, por ejemplo, problemas de ansiedad, genera eso también en los adolescentes, de problemas de depresión, también puede generar ese mismo tipo de conductas en los adolescentes. Entonces es necesario una valoración con un profesional de la salud mental para poder determinar y poder empezar a hacer como volver a tomar el control de la tecnología y del uso adecuado de la tecnología. Así es. André, muchas gracias. Por acá tenemos un saludo muy especial de mi mamá que dice feliz sábado desde el Líbano. Un abracito, mami, allá al Líbano y a mi papá. Cada día dice es más complicado lidiar con los adolescentes. Dios les bendiga por direccionar de manera clara y beneficiosa en temas tan importantes. Un gran abrazo. Gracias, mamita, por estar aquí, por acompañarnos. Y bueno, recordemos que no se trata, ¿cierto?, de alejarnos de la realidad en la que estamos viviendo, sino que se trata de hacer la diferencia acompañando a nuestros hijos, acompañando a nuestros adolescentes, poniendo unos límites claros con mucho amor, porque hoy tenemos esa oportunidad de ser ese lugar seguro para nuestros hijos. Así que esperamos que este tema les haya sido de gran bendición y los esperamos el próximo sábado con otra conexión aquí en Conexión a Mamás. Dios les bendiga, que tengan un sábado maravilloso. Chao, chao, feliz sábado. André, muchas gracias. A ti por acompañarme.